Hola, soy el arquitecto Mariano Licio y hoy vamos a charlar sobre una de las competencias que tenemos los arquitectos, como es el de poder darle valor o tasar los bienes inmuebles. Esta actividad que nos brinda nuestro título, es una incumbencia, nuestro título profesional. Algunos profesionales lo toman como su actividad principal. Otros profesionales lo toman como una actividad secundaria asociada a su actividad principal y otros ni siquiera la toman. Lo que es importante, o lo que ningún arquitecto debe dejar o debe desconocer, es el tema. ¿Por qué? Porque justamente nosotros trabajamos con bienes inmuebles. Trabajamos, creamos, desarrollamos, ejecutamos productos arquitectónicos con los cuales tenemos que al menos conocer su valor. Entonces todos nosotros los arquitectos debemos saber, aunque sea someramente, alguna de las metodologías que nos permiten conocer el valor de las cosas con las cuales nosotros trabajamos. En este capítulo vamos a ver conceptos generales, metodologías, las normativas que inciden y regulan las tasaciones, y luego veremos una aplicación práctica y una presentación de uno de los temas específicos de los bienes inmuebles con los cuales trabajamos nosotros, como es el caso de los terrenos baldíos. Comencemos con algunos conceptos de qué es una tasación. La tasación es la estimación del valor de un bien inmueble en un momento concreto dado, o sea, en un espacio-tiempo concreto y para una finalidad determinada. Y fíjense que marco en rojo el tema de valor, porque valor no es igual a precio. O sea, nosotros le damos un valor determinado en una tasación, pero el precio al cual se vende o se compra ese bien podrá ser distinto al valor que nosotros le hemos dado. Por lo cual hay que tener en cuenta que ese valor siempre lo vamos a determinar dentro de la profesión con una metodología y nunca va a ser en forma empírica, sino en forma metodológica. Ese valor, cuando nosotros como profesionales le damos el valor a ese bien, estamos dando un valor oficial y eso es lo que se le llama tasación, el valor oficial de ese bien. Muy bien, ¿para qué realizamos una tasación? Y la podemos realizar ya sea con fines públicos, o sea que nos contrate o pertenecemos nosotros en relación de dependencia a alguna entidad pública para determinar valores, ya sea por ejemplo que tenemos que en una ciudad ampliar una calle, transformarla en avenida, y darle un valor de expropiación a las parcelas que vamos a tener que expropiar, o calcular los impuestos de cada parcela de algún sector determinado de toda una ciudad. Entonces tenemos que evaluar o valorar esas parcelas para que las entidades públicas puedan determinar su valor de tasa de impuestos, ¿no es cierto? También puede ser para fines mixtos, o sea, en lo práctico lo vemos habitualmente cuando hay algunos créditos hipotecarios a nivel nacional, a través de entidades o bancos financieros, ya sean públicos o privados. Y bueno, entonces ahí también se realizan las tasaciones para saber, por ejemplo, ya sea que se tienen estos créditos hipotecarios son para compra de bienes inmuebles, bueno, actúa siempre un tasador para evaluar ese bien inmueble y ver de acuerdo a esa evaluación cuál va a ser el crédito que se le va a dar al cliente, o cuando se tenga que construir, caso los famosos planes Procrear, también actúa un tasador para tomar el valor del terreno, o sea, calcular o valorar el terreno como medio de garantía, y en base a esa evaluación y en base al proyecto que algún arquitecto le confeccionará, bueno, se irán dando los créditos en forma paulatina, o sea, en forma de avance de acuerdo a la certificación de avance de obra.
y también para fines privados, netamente privados, que nos contrata alguna entidad privada o algún usuario privado, o sea, con el fin de querer vender o comprar algún bien inmueble, bueno, nos contrata y nosotros le hacemos la tasación y se la entregamos a cambio de una valoración de honorario, ¿no es cierto? Bueno, prácticamente esos son los tres fines básicos con los que nosotros actuamos en tasaciones. Recuerden que esto es un esquema básico que le estamos dando, porque el tema tasación abarca muchísimo más. Y alguno que tenga algún interés en particular, bueno, ahondará en el tema, ya sea con nosotros los profesores o a través de su accionar profesional, se irá vinculando con ya sea tasaciones de distintos tipos de tasaciones, digo, como por ejemplo tasaciones se vincularán, trabajarán para los créditos hipotecarios, bueno, se vincularán con tasaciones bancarias, o tasaciones de pericias judiciales, o distintos tipos de tasaciones a través de su vida profesional. Bien, ¿de qué normativas nos basamos habitualmente para hacer tasaciones de tipos comerciales, bancarias, hipotecarias? Básicamente, como trabajamos con valores, la primera normativa que tenemos que ver es la que encuadra el Banco Central como entidad madre de brindar créditos para compras o ventas de bienes inmobiliarios, que regula todo lo que es tasaciones inmobiliarias. Es la primera normativa que tendríamos que ver. No digo estudiar, pero sí por lo menos conocer si vamos a trabajar con créditos hipotecarios, por ejemplo. También están las normativas del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que es como una entidad madre de todos los tribunales de tasaciones, de la cual brinda distintas normas, tres que se las nombro acá, que son las más importantes, las más usuales, como son la evaluación de inmuebles, la 5.2, que trae las planillas para valorar los terrenos. La 6.3 trae planillas para valorar bienes inmuebles, o sea, mejoras, lo que llamamos mejoras, que ya lo vamos a ver mejor, para valores venales, que dice, el valor venales son valores de venta en general, y la normativa, la 18.3, que son para evaluaciones rurales, son menos comunes y no tan habituales para hacerlas, pero sí se hacen, sobre todo aquellos que hemos trabajado para entidades bancarias. Generalmente todo lo que es rural tiene mucha vinculación con las entidades bancarias. Después podemos usar, y recomiendo usar, dos libros. Uno es muy famoso, muy conocido a nivel nacional, que es del ingeniero Dante Guerrero, que se llama Manual de Tasaciones, que a medida que pasan los años, bueno, se va actualizando. Y el otro que salió en el 2013, que su autor ha sido profesor de nuestra cátedra, ya jubilado, el arquitecto Jorge Alejandro Álvarez, que es el autor de este libro que se llama El arquitecto y las tasaciones, un libro muy práctico para los arquitectos, que se los recomiendo cuando puedan verlo o comprarlo. Se los recomiendo por la practicidad con que armo este libro. Y lo otro es los apuntes nuestros de la cátedra, en el libro 2, en la página 50, figura un capítulo de tasaciones de mi autoría, que es el capítulo 4, y que ahí tienen todo lo básico que estamos hablando acá, y un poquito más para que ustedes puedan no solamente realizar el práctico, sino también les sirva como antecedente para una futura evaluación de bienes que puedan hacer ustedes como profesionales. Bien, hablábamos de que cuando hacemos tasaciones tenemos que valernos de métodos, no tanto empírico, si bien con la experiencia uno tiene la experiencia de tasador, puede abarcar lo empírico, pero siempre tenemos que usar metodologías.
Y básicamente hay dos tipos de métodos que usamos, los llamados directos o comparativos, donde empezamos a comparar distintos bienes con respecto al que tenemos que tasar, y lo hacemos en forma separativa. O sea, por un lado el terreno, por otro lado la mejora, o sea, lo que se construyó arriba, y también por otro lado se pueden anexar accesorios, porque muchas veces esos accesorios, no es común, ¿no? Pero muchas veces hay accesorios dentro de esa propiedad que permiten tener una mayor valoración a lo que estamos tasando. Por ejemplo, que eso puede haber alguna situación histórica que sucedió en ese momento, puede haber algún elemento paisajístico, bueno, cosas que son accesorios a la tasación, ¿no? Tiene la gran ventaja de que este tipo de método da una mayor seguridad en cuanto a la tasación, ¿no? Y la gran desventaja que tiene es que son laboriosos, o sea, llevan su tiempo, hay que tener experiencia, hay que saber qué es lo que hay que tasar, cómo tasarlo, cómo buscar los comparables, no engañarnos, como por ejemplo fijarnos en el diario y dice tal departamento que es muy similar al que nosotros estamos tasando se vende a tal precio, pero en general lo que tenemos que averiguar es a qué precio se vendió realmente. Para eso es necesario tener amigos dentro de las inmobiliarias para poder, o escribanos amigos, para poder recabar ese tipo de información. Y los otros métodos son los indirectos, que se basan en la renta que un bien produce o que puede llegar a producir. Prácticamente, para llevarlo a la práctica, sería, por ejemplo, saber el alquiler de una vivienda, de un departamento, de algún local. Entonces, ya conociendo esa renta, ese alquiler, podemos determinar qué valor tiene. Como por ejemplo, si sabemos que el alquiler de un departamento es el 0,5% del valor real de ese departamento, bueno, y está, por decir algo, 1.000 pesos el alquiler, bueno, ese es el 0,5%, entonces el departamento valdrá, el 0,5% serán 200.000 pesos. Una cosa así es la gran ventaja que tiene, porque lo podés solucionar inmediatamente. Pero la gran desventaja es que son muy imprecisos. Y si tenemos que hacer tasaciones para alguna entidad oficial, pública o privada, bancos oficiales, públicos, privados, tribunales, en situaciones de litigio y todo eso, indirecto no nos sirve. No es una cosa que nos sirva, no es una metodología que nos sirve. Siempre tenemos que ir a algo más puntual y más perfecto, como puede ser un directo comparativo. Bien, vayamos ahora vamos a dividir en dos. Vamos a empezar a tasar. Primero vamos a tasar terreno y después vamos a tasar las mejoras. O sea, vamos a tasar terrenos libres de mejoras. Recuerden que le llamamos mejoras a todo lo construido arriba de ese terreno, que ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas. ¿Cuál es el procedimiento por método comparativo, que es el que vamos a usar porque queremos hacer algo serio? Y vamos a ver que hay que hacer varios pasos. Los primeros 3 pasos que están viendo acá no son de cálculo, sino que tenemos que hacer un reconocimiento del bien a tasar, ya sea con sus factores intrínsecos o extrínsecos, por lo cual tenemos que ir al terreno a verlo, no podemos tasarlo a través de una foto, sino ir hacia el terreno, hacer una observación directa, cuáles son los factores intrínsecos del terreno, o sea, su topografía, sus medidas, bueno, todo lo que se refiere, si tiene árboles o está totalmente limpio, porque también influye en cuanto voy a tener que sacar árboles si quiero construir algo ahí. Bueno, todo eso influye en el valor. Y lo extrínseco es lo que rodea el entorno inmediato o mediato a ese terreno, como puede ser la accesibilidad, las condicionantes, dónde está inserto, si está ese terreno
en el medio de sectores de zonas rojas, o en el medio de estar rodeado de country o de barrios cerrados, o en un sector comercial. Bueno, todo eso son factores extrínsecos que van a influir en la tasación. Después, buscar antecedentes de bienes similares. O sea, yo tengo que tasar un terreno y bueno, buscaré otros terrenos cercanos, parecidos, que tengan las mismas condicionantes o factores intrínsecos, para poder tener valores comparables que estén en el mercado a la venta, ¿no? O que se hayan vendido recientemente. Y lo otro es registrar estos antecedentes en una planilla. Siempre tenemos que tener todos los datos en una planillita o en una hoja común, en un Excel o en un Word. Siempre tenemos que tener los datos básicos que nos van a servir para los cálculos. Y después vienen los otros pasos, que son los que sí tenemos que calcular, ¿eh? A partir del paso D, homogeneizar los valores unitarios de los antecedentes. Ya vamos a ver cómo se homogeneiza. Promediar los valores, aplicar el valor unitario y calcular el valor final. Se lo digo rápidamente porque vamos a ir viendo punto por punto. Y por último, se presenta al cliente el informe final de tasación, o al comitente, ¿no es cierto? Empezamos. Supongamos que tenemos que tasar en la ciudad de Córdoba, sobre la calle San Jerónimo, en este caso es simplemente un ejemplo, la parcela o terreno 0, ¿no? Le ponemos un número 0. Los otros buscamos bienes comparables, ¿eh? Y hemos localizado 3 terrenos parecidos en cuanto a algunas condicionantes, porque están dentro del sector, y algunos valores intrínsecos, porque son todos llanos, y no tienen mucha arboleda, o sea que se pueden comparar con lo que nosotros necesitamos. Bien, esos terrenos tienen un valor, están a la venta o han sido vendidos y conocemos ese valor. Entonces tenemos que homogeneizar esos valores. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, vamos a utilizar tablas. Hay distintas tablas que podemos usar. La que nos servirá para este caso y la que más usamos es la primera, la tabla de Fitti-Servini, que toma como lote ideal un lote de 11 por 30 metros para zona de viviendas individuales, por ejemplo. Pero también hay otras tablas, como las tablas del Tribunal de Tasaciones, que también es muy aplicable cuando tenemos que calcular terrenos donde se va a construir un edificio en altura para PH, o la del ingeniero Balbano para lotes en esquina, bueno, etcétera. Una serie de tablas que ahí las tienen, que ustedes la pueden googlear, buscarla y verla un poco. Pero nosotros vamos a trabajar con la de Fitti-Servini, que es la más usual para este tipo de tasaciones. Bien, ¿qué hacemos? Los criterios de valoración dentro de los terrenos difieren un poco. ¿Por qué? Fíjense ustedes, cuando compran un departamento al frente, tiene un valor un poco mayor que si ese mismo departamento igual da al fondo del terreno. Esto está signado por el criterio de valoración de los terrenos y de otras condicionantes. Por ejemplo, bueno, si al fondo me daría el mar, bueno, sería distinta la cosa. Pero en este caso, dentro de una ciudad, surgen estos dos tipos de valoraciones, que ambas las usamos para el criterio que vamos a ver después con la tabla de Fitti-Servini. O sea, uno me dice, la regla norteamericana me dice que un terreno se lo divide en 4, y que en la parte frontal del terreno vale 4 veces más que la parte del fondo. O sea, entonces, ¿qué hace la regla norteamericana? Lo divide al valor del terreno en 10, y al terreno físicamente lo divide en 4 partes iguales hacia el fondo, ¿no es cierto? Y me dice que la parte 4, o sea, la del frente, vale 4 veces de esas 10 veces. En cambio, la ley de Hoffman lo divide en 3 partes y me dice que la parte frontal del terreno vale 2/3 que la parte del fondo. Y esto es así. Por ejemplo, si el terreno vale 100,
en la regla norteamericana voy a tener que la parte frontal de mi terreno vale 40 y la parte del fondo vale 10. Supongamos que en ese terreno yo construyo 4 dúplex, obviamente que el dúplex del fondo va a salir más barato que el dúplex de frente por la cuestión del terreno, así siempre suponiendo que los 4 dúplex son exactamente iguales, ¿no? Y en el caso de Haussmann, bueno, la parte del frente va a valer de los 100 pesos, la parte frontal vale 67 pesos y la parte del fondo 33. Y ocurriría lo mismo. Si construyo, la parte del fondo va a salir más económica. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a homogeneizar el terreno. Recuerden que teníamos 4 terrenos, uno era el que tenemos que tasar, que es el 0, y los otros son el antecedente 1, el antecedente 2 y el antecedente 3, que son terrenos que están a la venta o se han vendido. Tenemos todas las dimensiones de los terrenos, la superficie de los terrenos y los valores a los cuales se están vendiendo. De allí dividimos el valor total en la superficie y me está dando que para cada terreno tiene un valor por metro cuadrado. Y acá en la última columna, fíjense que hay un coeficiente frente-fondo que en la jerga común de los tasadores solemos decir que es el coeficiente castigo o premio. ¿Por qué? Porque como Fitti y Servini se basan en un terreno ideal de 11,30, de 11 metros por 30, ese sería el valor del 100%. Y acá los coeficientes son menores. ¿Por qué? Porque se van alejando a medida que mayor fondo tengan, que la relación frente-fondo sea mayor, entonces tienen mayor castigo. Fíjense que el terreno que nosotros tenemos que tasar al tener 15 por 45, un gran fondo, tiene un castigo de casi un 20%. En cambio el otro, el antecedente 3, que mide 12 por 30, tiene un castigo de apenas ni llega al 1%, ¿no? Bueno, al tener estos valores yo lo que quiero es saber cuál es el valor que a mí me tiene que dar para tasar, basándome en estos comparables. Bien, ¿qué hacemos? Vamos al procedimiento. Y digo, tengo los lotes con los valores que he sacado. He sacado acá los porcentajes de castigo que los saco de la tabla de Fitti y Servini. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Me voy a la tabla de Fitti y Servini. Esta es la tabla de Fitti y Servini. ¿Qué me dice? Habíamos dicho que el 100%, o sea, el valor ideal, digamos, el valor base, es el terreno de 11 metros de frente por 30 de fondo. Y supongamos, acá le pongo un ejemplo, el 3, que mide 12 por 30, ya les resta un poquito, ya no es el 100, sino es el 99,8. No es el base 100, sino se le castigó con menos del 1%. En el caso del nuestro, del 0, fíjense que se le castiga casi con un 20%. O sea, todo esto lo sacamos de acuerdo a los valores del frente del terreno con el fondo. Bien, entonces volvemos al método. Ahí yo ya había puesto los coeficientes frente-fondo y entonces empezamos a calcular. Entonces aplicamos, dividimos en los porcentajes de castigo, por decirlo así, de frente y fondo, y nos va a dar esos valores. ¿Qué son estos valores? Estos valores son si nuestros terrenos, en vez de tener las dimensiones que tienen, tendrían todos 11 por 30. Entonces, si todos tuvieran 11 por 30, el valor por metro cuadrado, en vez de ser el antecedente 1, 12.000, tendría que valer 13.560. Si en vez de valer 12.600, sería 15.200 y pico y 13.500 y pico, ¿no es cierto? Bien, esos son los valores si el terreno fuese ideal, o sea, de 11 por 30. ¿Cómo voy a homogeneizar el valor? ¿Cuánto es el valor promedio que tengo en el sector? Si tuviese más antecedentes, bueno, sacaría para todos los antecedentes. Con 3 es suficiente. Entonces le llamamos valor cuadra, que no significa que todos los terrenos están en esa cuadra, sino que están próximos y están dentro del sector que yo estoy tasando, ¿no?
Entonces sumo, obviamente sumo estos tres valores, lo divido en 3 y me da este valor. Este valor 14.107 es el valor homogeneizado, el valor cuadra, que tengo siempre para un terreno de 11 por 30. Pero el terreno que yo tengo que tasar no es de 11 por 30. Entonces le tengo que aplicar el castigo. Y ahora ya no lo divido, porque ya estoy, recuerden, yo dividía para llevarlo al valor ideal. Ahora ya estoy en el valor ideal, lo tengo que multiplicar para llevarlo al valor real. O sea, teníamos valores reales, lo llevamos al ideal y ahora del ideal lo llevamos al real, que es el real que yo necesito para mi terreno. Entonces le aplico el coeficiente de castigo y ¿qué me dice? Que del valor ideal, por mi frente fondo, yo le tengo que aplicar un porcentaje de castigo que sería casi el 20%, entonces me da 82,2% y mi valor real de terreno por metro cuadrado es de 11.595. O sea, uno me daba 12.000, otro 12.600. Bueno, este es el que me da a mí 11.595. Y con ese valor calculo el valor del terreno. Entonces el valor final del terreno es ese valor 11.595 por los 675 metros cuadrados que tenía el terreno 0, que era el terreno que yo tenía que tasar. Y me da este valor, 7.826.625. Es el valor de tasación. ¿A cuánto se va a vender? Y dependerá mucho del mercado. Muchas veces puede ser del valor de tasación al valor venal de mercado y no va más allá del 10% en más o en menos para una ciudad como la nuestra, ciudad de Córdoba, ¿no es cierto? Bien, entonces ya tenemos el valor, ya sabemos calcular valor de terreno por el método comparativo. Hacemos el informe final, todo esto, las primeras planillas son la ubicación y las características del terreno que yo voy a tasar, las fotografías. Después siguen los comparables, donde yo tengo que demostrar de dónde saqué ese valor, el valor de cuadra, el valor homogeneizado. La planilla donde puse todos los valores de los distintos terrenos y el valor final que yo hago. Y el informe final en estas dos hojas con su fotografía y todos los comentarios que yo puedo hacer. Todo esto se agrupa y se eleva al comitente. Todo firmado y verificado por un profesional como puede ser cualquiera de nosotros. Bien, con esto tenemos una idea general de qué son las tasaciones y cómo podemos darle valor, evaluar uno de los tipos de bienes inmuebles con los cuales trabajamos, como son los terrenos baldíos. En el próximo capítulo nos concentraremos en el otro bien inmueble con el cual habitualmente los arquitectos trabajamos, que son las llamadas tasaciones de las mejoras. Nos vemos en el próximo capítulo.